continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NCI. Hoy vamos a conversar con un internacionalista. Estamos hablando de Ramón López. Bienvenido a Canal I. Muchas gracias, Carlos. A ti y al equipo de producción por la amable invitación. Muchísimas gracias. Hay un escenario bastante complejo en lo que es el Caribe y el Pacífico Oriental. Como ya todos sabemos, hay un despliegue de la Fuerza Militar de Estados Unidos en el Caribe que amenaza a Venezuela y también a la región. Sin embargo, ya al parecer ya se culminó como esa cuota de esos 60 días que Estados Unidos tenía permitido como estar en el Mar Caribe. Sí, bueno, es interesante cómo enfocas la introducción, porque te estás refiriendo a la ley de poderes de guerra, ¿no? O resolución de poderes de guerra, que ciertamente establece un lapso de 60 días para informar o tener la autorización del Congreso estadounidense para acciones de guerra, porque en la legislación estadounidense la declaratoria de guerra es competencia del Congreso Federal, aun cuando el presidente es el comandante en jefe. Esa ley a la cual hace referencia, que establece ese lapso de 60 días, que ya se cumplieron, como también apuntas acertadamente, realmente forma parte, digamos, de ese pulseo interno en los Estados Unidos entre el legislativo y el ejecutivo, y entre los dos partidos que hacen vida en el Congreso estadounidense. Fíjate que en estos momentos ambas cámaras, o mejor dicho, la Cámara y el Senado, porque ellos no hablan de Cámara del Senado, ellos hablan de Senado y de Cámara de Representantes. La Cámara y el Senado están dominados por el Partido Republicano, que apoya, digamos, al presidente Donald Trump. Entonces, si tú tienes ese elemento en cuenta, y adicionalmente lo que te comenté al principio, que es que esa ley forma parte, y históricamente ha formado parte de un pulseo, porque habría que recordar que se crea en el 73 como consecuencia del empantamiento de los Estados Unidos en Vietnam, e incluso en Corea, antes. En Corea fue en el 53 y Vietnam termina en el 75. Esta ley surge como consecuencia de eso, y en las veces que, digamos, ha operado, ha sido en el conflicto del Líbano en el 83, en el Kosovo en el 99, más recientemente cuando el asesinato del general Qasem Soleimani, precisamente bajo la administración anterior de Donald Trump, y sobre el caso de Yemen actual, ¿verdad? Pero se ha venido cuestionando digamos, como la legalidad o la competencia que puede tener en limitarle al presidente en ejercicio sus atribuciones como comandante en jefe. Lo que quiero decir con todo esto es que los Estados Unidos no necesariamente, o el comandante en jefe, puede jugar con la redacción de esa normativa, como en efecto han venido jugando, y más aún tomando en consideración lo que también te señalé, que es que ellos tienen mayoría en el Congreso Federal estadounidense. Entonces, habría que ver cómo se desarrolla los siguientes días, porque si bien ellos empezaron con algunas retiradas de equipamiento y motonaves que tenían desplegadas en el área, la presencia sigue, la presencia continúa aún vencido este lapso. Y ellos están jugando con algunas disposiciones de esa normativa que dice que simplemente tienes que informar. Y ahí se abre también otra ventana, y se abren varias ventanas. Una de ellas es que puede iniciar incluso una acción hostil hasta el territorio continental, y simplemente la ley lo que dice es que tiene que 48 horas para informar. De manera que esa situación sigue latente, sigue peligrosamente viva, y va a depender de la dinámica interna
dentro del Congreso estadounidense, dominado, una vez más repito, por las fuerzas que apoyan al presidente Donald Trump. Pero es que dentro del Congreso se puede ver, hemos leído diferentes medios de Estados Unidos que dentro del Congreso hay divisiones con respecto a esas acciones que está cometiendo Donald Trump en el Mar Caribe y que se ha extendido hasta el Océano Pacífico. Sí, ciertamente ahí se puede llamar divisiones, que son algunos representantes, incluso algunos hasta republicanos, y también senadores que han manifestado, digamos, su criterio cuestionando la legalidad, o mejor dicho, la ilegalidad de esas acciones, porque son acciones francamente ilegales desde todo punto de vista. Además, hay que decirlo con todas sus letras, son ejecuciones extrajudiciales. Pero de ahí a que haya un pronunciamiento, digamos, institucional, bien del Senado, bien de la Cámara de Representantes, hay un trecho bastante largo. E incluso si lo hubiera, el presidente todavía tiene, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, la posibilidad de usar el derecho a veto, puede vetarlo. Entonces, ahí es donde me refería al pulseo histórico que se ha dado en los 4 casos que te mencioné, ¿no? El caso de la guerra civil en el Líbano, el caso de Kosovo, el caso con el general Soleimani en Irán, que fue asesinado en Irak, y el caso de Yemen. Entonces, el caso de Venezuela se asemeja a estos 4, digamos, casos anteriores. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos no se retira del Mar Caribe? Ya ha agotado estos 60 días. Mira, que fue el lunes, de hecho, que se agotaron esos 60 claro, días. ellos tienen una suerte de entrampamiento porque los escenarios son retirarte por completo y entonces, ¿para qué hiciste todo esto, verdad? Porque esto implicó un costo elevadísimo, no solamente en términos económicos, sino en términos de opinión pública, en términos mediáticos, en términos políticos, en términos logísticos, en términos de desplazamiento militar. Esto le costó el cargo, llamemos así que le costó el cargo, pero salió un hecho inédito que es la salida del almirante Alvin Hoxley, que es era el jefe, bueno, todavía lo sigue siendo, pero ya tiene fecha de salida del jefe del Comando Sur, eso es algo inédito. Al coronel que era el comandante del Cuerpo de Marines, eso es algo inédito. Y la semana pasada, un general de 3 estrellas con una alta posición en el Pentágono también se anuncia su pase a jubilación por esta misma situación. De manera que el costo, incluso dentro del estamento militar estadounidense, es inédito y es muy alto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora tú como administración Trump? Porque si avanzas en esta peligrosa acción, bueno, ayer hubo un pronunciamiento hasta del Papa en el Vaticano y ya se está, digamos, planteando una reunión de la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, donde el propio Lula da Silva, que había estado ligeramente distanciado de Venezuela, ha dicho que esa reunión no tiene ningún sentido si no se aborda ese tema. Entonces vemos que hay una confluencia de actores que están reivindicando la necesidad de parar esta locura, que no persigue otra cosa además que hay que decirlo, que el cambio de gobierno en Venezuela en atención a la cuantía de las reservas probadas disponibles a la tecnología actual de petróleo, de acuerdo a todas las cifras y fuentes oficiales, de acuerdo, por ejemplo, al último informe de la OPEP, el informe anual, de hecho está en la página 22, invito a la gente que nos escucha que lo busque, se cuantifica a Venezuela con más de 303.000 millones de barriles de petróleo probados y disponibles a la tecnología actual, y eso equivale, de acuerdo a esa misma fuente, al 20% del total mundial. En esa misma página de ese mismo informe, repito, la página 22 del informe, aparecen los Estados Unidos con apenas 45.000 millones de barriles disponibles, y eso equivale al 2.63% del total mundial. Súmale a eso que si el consumo promedio de los Estados Unidos, de acuerdo, siempre la fuente OPEP del año 2024, el año pasado, fue de 20.421.000 barriles diarios, 20.421.000 barriles diarios, y el año tiene 365 días, esa cuenta te da 7.400 millones de barriles al año, pero si le quedan 45.000 millones, le alcanza para 6 años. Ese es el gran problema, ese es lo que tratan de ellos de ocupar
ocupar la narrativa de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y, como tú bien dijiste, en el Pacífico Oriental, suramericano, y realmente lo que persigue es satisfacer esa necesidad de mantener ellos su nivel de vida, lo que llaman el American Way of Life, que está fundamentalmente basado en el consumo petrolero. Es decir, que el invento, como lo acaba de decir, de lo que es la lucha contra el narcotráfico y también salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro, es como una cortina, y realmente detrás de esa cortina hay el trasfondo que es apoderarse de los recursos de Venezuela. Quítale cuando dices como una cortina. Es una cortina, es una narrativa que se trata de imponer, digamos, por la razón que estoy tratando de sintetizar. Y eso además se revalida, se relegitima aún más cuando tú ves la permisividad que hay en lo interno de los Estados Unidos con el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, conocidas como drogas ilegales. Por ejemplo, en este momento que nosotros conversamos acá, de los 50 estados que conforman la Unión Estadounidense, en 24 de ellos, más el Distrito de Columbia, es decir, la mitad del país, está permitido, está legalizado el consumo, yo no sé si puede decir la palabra, de la marihuana con fines recreacionales. Y a eso hay que sumarle 15 estados más que la tienen legalizada con fines medicinales para un total de 39 estados. Eso lo vamos a seguir desarrollando. Al regreso nos toca marcar una pausa. Estamos conversando con Ramón López, internacionalistas. Situación geopolítica en el Caribe y Océano Pacífico Oriental. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión matutina NSI en entrevista NSI. Estamos conversando con Ramón López, él es internacionalista. Usted antes de ir al corte comentaba sobre lo que era la permisología en más de 20 estados de Estados Unidos del consumo de cannabis. Es correcto. Y esos son datos además de una instancia estatal que se llama Congreso Nacional de Legislaturas Estatales, es decir, que son datos oficiales de los Estados Unidos. Vamos a repetirlo. En 24 estados, más el Distrito de Columbia, tienen legalizado en este momento, en 2025, el consumo de la marihuana con fines recreacionales. Y eso hay que agregarle 15 estados más que la tienen legalizada con fines medicinales para un total de 39 estados. Y eso en materia solamente de marihuana, sino vamos a ver, digamos, en la otra droga que es la por la cual supuestamente están atacando a pescadores del Caribe y del Pacífico suramericano, el Pacífico Oriental suramericano, que es la cocaína. Bueno, mira, hay un estudio realizado en el año 2007, repetido en el año 2009 en la Universidad de Massachusetts, en Dartmouth, que además está eso reseñado en diferentes portales como CNN, la BBC, The Guardian de Inglaterra, que da cuenta que ya para el año 2009, cuando se repite el estudio, y esto es inverosímil, es increíble, en la mayor parte de las ciudades estadounidenses donde se hizo la muestra, ellos sacaron aleatoriamente papel moneda de los cajeros automáticos, consiguieron trazas microscópicas de cocaína en más del 90% de papel moneda estudiado. En la ciudad de Washington fue en el 93%, en Detroit, en Michigan, en Miami, en Florida y en Los Ángeles de California fue del 100%, y eso está reseñado en los portales que acabo de decir. Entonces, si tú eres tan permisivo al interno de tu país con el consumo de sustancias ilegales, ¿cómo es posible que tú no dejas utilizar la narrativa de una supuesta lucha contra el narcotráfico para hacer un despliegue militar inusitado? Porque me has traído incluso buques militares que los tenías apostados en Hawái, en el Pacífico, le diste la vuelta al planeta, te pasaste por el canal de Panamá para venirme a bombardear unas lanchitas con dos motorcitos fuera de borda. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Lo que está detrás de todo esto, Carlos, es la necesidad que tiene el gobierno estadounidense de mantener el modelo de vida que lo tiene fundamentado en el consumo energético. Mira, te pongo esta comparación. Europa
tiene 27 naciones. De acuerdo a este informe que estamos citando de la OPEP, las 27 naciones europeas te consumen todos los días un poquito más de 10 millones de barriles. Los Estados Unidos, ellos solos, diariamente consumen más del doble. Entonces, ese sistema que está fundamentado en el consumo excesivo de este combustible fósil los está llevando aceleradamente al agotamiento absoluto de sus reservas, porque lo que se llaman las reservas estratégicas, que no hay que confundir con las reservas probadas y disponibles a la tecnología actual, que son las que estamos citando, en el caso de ellos de 45.000 millones, según fuente OPEP, las reservas estratégicas están situadas en 350 millones. Eso apenas les alcanza para 20 días. Entonces esto es una realidad que yo todavía estoy realmente asombrado que no sea de dominio público, que esto no esté mediatizado. De manera que invito a la población a que ingrese a Internet, ingrese a la página oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y bajen el informe del OPEP anual del año 2025, del año actual, y van a conseguir todo esto que estamos conversando. Exactamente. Comentaba usted también sobre esas dimisiones de altos rangos militares en la Fuerza Armada estadounidense. ¿Cree usted que esas dimisiones signifiquen que hay, digamos, divisiones dentro de la Fuerza Armada de Estados Unidos? Mira, hay voces disidentes de tan alto nivel como para la renuncia de un general de 3 estrellas del Pentágono, nada más y nada menos que del comandante del Comando Sur, nada más y nada menos que del comandante del Cuerpo de Marines. O sea, no estamos hablando de, digamos, de bajos rangos ni bajas jerarquías. Estamos hablando de personas de este nivel. Entonces, si le sumas ese elemento, el estamento militar que apuntas a lo que pasó ayer en los Estados Unidos, porque ayer hubo unas elecciones muy interesantes en los Estados Unidos, donde la tendencia mayoritaria y los resultados es una expresión contra las políticas de Donald Trump. Y lo que se viene para el año que viene, en las elecciones de medio término, con estos resultados de ahora, es que ellos probablemente van a perder por lo menos el control en la Cámara de Representantes. Pero estamos hablando de aquí a un año. Entonces, la situación ahorita es inminente. Y como está la Casa Blanca al frente de una persona que yo no sé si realmente es impredecible o no, pero lo que sí puedo decir con toda propiedad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es que es un reo convicto, porque es un reo, está convicto, que además fue hallado culpable de 34 delitos. Entonces, cuando tú ves que esta persona que tiene la condición de reo, de convicto, y que fue hallado culpable de 34 delitos, está haciendo estos despliegues con ejecuciones extrajudiciales, va al podio de las Naciones Unidas, se arroga la autoría y reivindica que va a continuar con ello, o sea, podemos esperar cualquier locura. Entonces, aquí lo que se impone es lo que se está haciendo en este momento, que es prepararse para cualquier eventualidad y ejercer todas las acciones dentro del área jurisdiccional interna y dentro de la comunidad internacional que contribuyan a paliar y a frenar esta locura. Justamente quería preguntarle sobre lo que harán las elecciones allí en Estados Unidos, que de acuerdo a los resultados, en Nueva York ganó un joven de 34 años, se dice que es uno de los primeros gobernantes, digamos, de ese estado en un siglo. 34 años, bastante joven. Sin embargo, ¿qué le podría representar a Donald Trump, la administración Donald Trump, estos resultados para finales de 2025 y lo que viene del 2026? Bueno, lo que acabamos de decir, esto es una expresión al rechazo de las políticas implementadas por Donald Trump, entre ellas esta locura que estamos hablando del despliegue en el Caribe y las ejecuciones extrajudiciales, especialmente el tratamiento de los migrantes. Fíjate ahí que una de las pérdidas que tuvo fue en California, y en California además se ganó una propuesta para reformar lo que se llama los distritos congresionales, y eso significa que van a modificar ahora la legislación y eso va a tener un impacto en la Cámara de Representantes y va a favorecer que para las elecciones de medio término de noviembre del año siguiente
los representantes obtengan la mayoría en la Cámara. Entonces, esa es una de las consecuencias directas que se avisora. Otra es desde el punto de vista de la merma para la contienda del 2028, la contienda ya electoral, si es que Donald Trump antes de eso no es destituido y enjuiciado, que tengo que ser honesto, ese es mi mayor anhelo. Yo creo que no es nada más su mayor anhelo, creo que el anhelo de muchos, ¿no? Porque vemos a un presidente que se toma atribuciones de manera unilateral y arremete contra otras naciones de manera violenta. El tema es que esas atribuciones que se arroga son ilegales, son criminales, porque él tiene sus atribuciones constitucionales, pero nada de eso lo legitima para accionar como lo está haciendo con ejecuciones extrajudiciales. Lo mismo que hicieron con el general Qasem Soleimani y lo que están haciendo ahorita, y además reivindicar la autoría de esto y arrogarse que van a continuar haciéndolo, realmente eso es ya literalmente criminal. Ya para finalizar, en 10 segundos, si me puede dar su opinión con respecto a las declaraciones de Donald Trump, que decía que el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe era como una presión psicológica para que el presidente Maduro deje el cargo. Bueno, mira, pareciera que él está mal asesorado y se deja asesorar muy fácilmente, porque es evidente que nada de eso funcionó si ese era el objetivo, porque aquí tú sales a las calles y hay absoluta normalidad en todo sentido. Aquí no hay compras nerviosas, cosa que sí pasó, por ejemplo, en Trinidad recientemente, por esa misma situación, cuando Trinidad no está siendo agredida, sino más bien está siendo cómplice de esta situación, por lo menos el gobierno de la primera ministra. Y creo que la historia nuestra, además, habla por sí sola. O sea, realmente aquí estamos tomando conciencia de la peligrosidad de la situación, pero eso no nos está afectando nuestra cotidianidad, más allá de prepararnos para cualquier eventualidad no deseada. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Interesante el análisis que nos trajo acá a Entrevista NSI. Gracias. Estábamos conversando con Ramón López, él es internacionalista, tema geopolítico y político de Venezuela y también de Estados Unidos. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.